Recordarás que diversas causas provocaron la caída del Imperio Romano. Bien, vamos a recordarlas. Vamos a ubicarnos en el eje cronológico de la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano comienza la Alta Edad Media. El imperio queda dividido en Imperio Romano de Oriente con capital en Bizancio e Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Por otro lado, recordarás que el cristianismo era una religión perseguida. Pues bien, Constantino en el año 313, mediante el Edicto de Milán, permite su legalización y en el año 380 Teodosio lo declara religión oficial. Ahora será una religión oficial del imperio que nunca adorará al emperador ni lo considerará una divinidad. Un emperador sucederá al otro de puesto opuesto por el poder militar. Ya no resultaba rentable ser soldado. Antes, el soldado, durante 20 años trabajando, al final de su carrera, recibía un lote de tierras considerable o una cantidad de dinero prometida. Ahora ya, debido a que el imperio alcanzó su máxima extensión, no había ni tierras que repartir ni dinero que dar. Ante esta situación, los militares se rebelan y proponen y oponen emperadores a su gusto. Tanto es así que en periodos de 3 años podían haber unos 20 emperadores. Los soldados comienzan a abandonar sus puestos en las localidades fronterizas del imperio. Esto hace que sea más fácil el ataque de los bárbaros. Los bárbaros son los pueblos que traían de cabeza al imperio romano. Esto fue el caldo de cultivo perfecto para que se animaran a entrar en el imperio los pueblos bárbaros. Esos pueblos bárbaros venían huyendo de otro pueblo extranjero, los hunos, liderados por Atila. En las ciudades, ante el miedo, se huye al campo y se produce una parálisis artesanal y comercial, que son las actividades que se llevan a cabo en las ciudades. La población se va a vivir a las villas del campo y además empiezan a faltar esclavos. ¿Por qué? Porque son caros de mantener. Por supuesto, tiene lugar el fin de las conquistas y un empobrecimiento generalizado. La vida se ruraliza y tiene más importancia el trabajo en el campo que las actividades de la ciudad. Y esto es, a grosso modo, las causas de la crisis del siglo III y por tanto de la caída del Imperio Romano. Volvemos al eje cronológico, nos hemos quedado precisamente en este momento. Roma, año 476. Rómulo Augusto cae en manos del pueblo bárbaro liderado por el rey Odoacro. La península ibérica había sido ocupada por pueblos bárbaros llamados suevos, vándalos y alanos desde mucho antes de la invasión de Roma. En el 476 son expulsados por los visigodos y solo quedan suevos en el norte, en Galicia. Las Islas Canarias, mientras tanto, estaban habitadas ya por los guanches, desarrollando su cultura tranquilamente, sin ser molestados durante mucho tiempo. En el resto de Europa, el continente es invadido por innumerables pueblos bárbaros que veremos a continuación. Los visigodos tuvieron una corta estancia, históricamente hablando, en Hispania. Por eso son tan poco conocidos. Fueron expulsados en medio de una guerra civil por una cultura que emergía desde el oriente, los musulmanes. ¿Cómo llegan los musulmanes a la península? Nos vamos entonces a la península de Arabia. Nace en el 570 Mahoma, el profeta. Empieza a predicar entre tribus beduinas del desierto y tiene una acogida aceptable, por lo que consigue que los árabes dejen atrás religiones animistas y el politeísmo. Europa se convierte en un puzzle de reino germánico. El imperio bizantino resistirá hasta el siglo X. Mientras tanto, en Arabia, Mahoma empieza a predicar y va a la Meca. La tribu de los Quraishíes lo expulsa, recelosos de la acogida de su predicación. Debe huir a Medina en 622. Esta huida es conocida como Égira y es en ese año cuando empieza el calendario musulmán. En los siglos VII y VIII, los musulmanes logran expandir su imperio, apoderándose de territorios que abarcaban desde la península ibérica en el occidente hasta la India en el oriente. Los primeros países.
El reino visigodo de Toledo llevaba 2 siglos y medio de historia en la península. En ese momento, en el 711, ya la población musulmana había llegado al norte de África. Mientras tanto, el reino visigodo sufría una guerra civil entre los partidarios del rey Rodrigo y los descendientes del rey Witiza. Mientras los musulmanes entraron para ayudar a los partidarios de Witiza, el rey Rodrigo tuvo que encontrarse con ellos en la batalla de Guadalete. Sufre una estrepitosa derrota. Los musulmanes penetran en la península y llegan a conquistar incluso la capital del reino, Toledo. Volvemos por tanto al eje cronológico y veremos dónde nos ubicamos. Invasión musulmana de la península ibérica, aunque bueno, en un principio fue solamente una ocupación. Vamos a ver qué ocurre ahora con el pueblo franco, origen de la actual Francia y Alemania. Este señor es Carlos Martel, mayordomo de palacio de la corte francesa del siglo VIII. Ser mayordomo de palacio significaba ser la mano derecha del rey. Este señor detuvo a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732. Por tanto, se frenaba el avance musulmán hacia Europa. Carlos Martel tuvo un hijo llamado Pipino el Breve, por su corta estatura, que se convirtió en rey. Es padre del famoso Carlomagno, convertido en emperador en el año 800 y que intentó recuperar la herencia clásica del Imperio Romano de Occidente. En el Tratado de Verdún del año 843, Luis el Piadoso dividió el imperio entre sus 3 hijos. A Carlos el Calvo le otorgó Francia, a Luis el Germánico le otorgó Alemania y a su hijo Lotario le otorgó un territorio intermedio llamado la Lotaringia. Con el tiempo, la Lotaringia se vería absorbida por los 2 reinos vecinos y se formaría lo que conocemos actualmente como Francia y Alemania. Ya solo nos queda saber qué es lo que ocurría en la otra parte del imperio que se dividió. Mientras tanto, ¿qué ocurría en la parte este del imperio, aquella que se salvó de la entrada de los pueblos germánicos? Con el Tratado de Verdún nos hemos quedado en los inicios de la plena Edad Media, cuando surge el feudalismo, pero eso es otra historia. Este emperador es Justiniano, en cuyo reinado el Imperio Bizantino alcanzó su máxima extensión, como puedes ver en este mapa. La época de Justiniano no solo destaca por sus éxitos militares. Bajo su reinado, Bizancio vivió una época de esplendor cultural. Pero las campañas de Justiniano en Occidente, campañas militares y el coste de estos actos de esplendor imperial, dejaron exhausta a la hacienda imperial y precipitaron al imperio en una situación de crisis. En 1453 la capital, Constantinopla, cae en manos del poder otomano. Se pone fin entonces a la Edad Media y comienza la Edad Moderna.